Pues, buenas noches, bienvenidos una vez más a una de estas sesiones de un curso de Milagros Guanajuato. Un placer estar contigo, soy Juan Francisco. Vamos a empezar esta noche y bueno, agradezcamos a Dios o el Creador que nos está lloviendo. Bendito Dios que siga lloviendo porque nos está faltando como mucha agua. Gracias a quien se suma con nosotros para estar en esta plática. Bueno, pues vamos a seguir con repasos de las lecciones. Ahora nos toca dos repasos, una lección que también vimos nosotros el viernes pasado, en donde dice que yo soy libre porque todavía soy aún más allá que un cuerpo, y luego otra que dice que todo lo que hago me lo hago a mí mismo. Si ataco, sufro, más me perdono, si me perdono me da la salvación. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y estaba pensando hace ratito, dije, ¿qué es lo que estoy o qué es lo que voy a poder platicar sobre esta parte? Y creo que a lo mejor la forma más auténtica, como que te lo puedo explicar, es parte de lo que viene siendo mi vivencia, mi entendimiento sobre lo que yo he estado viviendo sobre esta parte. ¿Te acuerdas que el viernes pasado estuvimos hablando sobre esa parte en la cual nosotros no solamente somos la sustancia corpórea, sino la experiencia que estamos viviendo en realidad y que esta experiencia es como la más importante? Bueno, ahora viene otra parte que viene siendo que todo lo que hago me lo hago a mí mismo. Y eso desde hace mucho tiempo ya no lo había dicho el Maestro Jesús, sino lo había dicho muy tácito. Y si te acuerdas que había una parábola en donde nos ponía esa parte como la más luminosa de todo esto, en donde decía el Maestro Jesús que al momento en el que tú le diste de comer al hambriento, cuando le diste de tomar al sediento, cuando hiciste todas esas acciones, dice, lo hiciste conmigo porque yo estaba ahí. Esa parte en donde nos está dando esa parte luminosa, en donde le preguntamos, Señor, ¿y yo cuándo hice eso? Y lo está diciendo ahí. Está diciendo la forma en la cual nosotros nos podemos estar proyectando hacia los demás y que en realidad todo lo que estemos haciendo está siendo parte de este proceso en el cual todas las cosas tienen como una resonancia, tienen una causa y como un efecto. Y aún creo que va más allá de ese entendimiento, al momento de que puedes decir o puedes entender que en realidad todos somos parte de un gran todo. Sin embargo, esto es algo que no es fácil entender dentro de los ojos humanos. ¿Por qué? Porque los ojos humanos nos seguimos viendo como algo separado. Dentro del proceso que nosotros somos, como tú como persona humana, como yo persona humana, como finalmente entes que vivimos acá, hay una idea que se repite mucho en el curso de milagros y que te está diciendo que nosotros nos sentimos separados acerca de lo que viene siendo la filiación de milagros y que te está diciendo, y no sé si eso lo has escuchado. La filiación significa cómo de repente nos empezamos a estar eh, identificando como que en realidad nosotros somos alguien que estamos en como seres individuales, y como seres individuales significa lo que tú eres, el contexto humano yo te veo a ti, te identifico como algo que es muy lejano a lo mío. Es decir, por ejemplo, yo puedo identificar que yo, Juan Francisco, soy yo, pero que no necesariamente soy lo que está viviéndose y reflejándose desde mí. Y vámonos desde la parte más cercana. Desde la parte más cercana es yo soy mi individualidad con mis experiencias propias, con mis características propias, y frente a mí se encuentra, por ejemplo, mi esposa y se encuentran mis hijos. Y que a pesar de que somos seres muy cercanos nosotros, no somos exactamente el mismo, sino que cada uno tiene sus peculiaridades y tiene sus particularidades. Si con los seres que estamos cerquita, que viene siendo mi núcleo más cercano, yo me identifico como alguien separado, cada vez que estoy haciendo esto hacia lo más largo, es decir, familiares más lejanos o personas que conozco que son mis amigos o que simplemente son mis compañeros de trabajo o que simplemente veo en la calle o gente que ni siquiera veo, entonces puedo identificar muy bien y muy claro que no son yo,
que somos entes diferentes, que somos entes separados y que por lo tanto cada uno tiene su vida, cada uno tiene su peculiaridad, cada uno tiene sus cosas y que al contexto humano nos llega a un momento en el que finalmente nos perdemos sobre lo que somos y no nos importa o no me importa realmente lo que esté pasando con los demás. Y esto es real así. Conforme vamos avanzando dentro de este proceso de individualización, en específico con gran parte de lo que nuestra vivencia eh, hedónica nos está diciendo y nos está dando, es decir, por ejemplo, lo que está pasando en este mundo, existe como esa gran contradicción en donde de repente dicen, todos somos uno y tenemos que ser como hermanos y todo, pero luego viene esa parte de que finalmente son tus problemas y son tus broncas y entonces resuélvelos como quieras. Entonces existe aquí como esta gran paradoja y luego si vamos a este mundo en el cual de repente pareciera que lo único importante es la vivencia de la experiencia única en este momento y no lo que pasa después y no lo que pasa con los sentimientos de los demás, entonces finalmente resulta que nos estamos separando en este proceso de la individualidad que estamos teniendo. Pero una de las premisas importantes con las que parte el curso de milagros y con la que parten gran parte de las religiones es aquello que está diciendo y que nos está hablando como hermanos. ¿Qué implica este concepto de hermano? ¿Y qué implica, por ejemplo, este concepto de fraternidad? Significa que si trascendemos todos esos velos, en realidad lo que podemos estar entendiendo es que nosotros no nos encontramos separados unos de los otros, que no estamos siendo finalmente seres individuales que se encuentran dentro de esas pequeñas burbujas que estás viendo allá, sino que entiende que al principio de todo existía como una gran alma, un gran concepto. Y ese gran concepto, ese gran principio que se denomina Dios, finalmente llega un momento en el que expande o se expande para poder tener este proceso que significa la expansión, el autodescubrimiento. Y al momento que pasa eso, se empieza a fragmentar en pequeños espacios que va formando todos los principios de la creación que nosotros tenemos. Y dentro de esas fragmentaciones pequeñas, nos encontramos hoy tú y yo aquí. Es decir, es como si nosotros tuviéramos un gran océano y ese gran océano de repente se separara en pequeñas gotitas que están diciéndose ahí. La realidad sería, las gotas de este gran océano solamente por ser gotitas de ese océano, forman parte y principio del océano, sí o no. Es decir, una pequeña gota del océano nos puede dar la imagen completa de lo que tenemos. Es decir, si nosotros fuéramos un pequeño granito de una playa, ese grano de la playa finalmente es la playa o no. Y parece que estoy entrando como en conceptos muy filosóficos, pero finalmente eso es lo que dice todo este principio y toda esta circunstancia. Y esto significa entonces que nosotros desde el hecho de que somos parte de este principio de la creación o desde este principio del creador, entonces, desde que somos un principio de la creación, entonces somos la creación. Esto también, ¿dónde lo podemos ver? Parece muy loco, pero todo está siendo con una lógica y esa lógica no le está dando después la matemática. Resulta que todo el universo que estás viendo, en alguna ocasión, unos amiguitos azules me decían que si nosotros viéramos a todo el universo, existe una especie como de cordón blanco que es como un hilo conductor, por decirlo así, que se va a estar metiendo en todas y en cada una de las cosas y que es el principio a través del cual se crea absolutamente todo y que además lo une absolutamente todo. Déjame decirte que cuando me mostraron ese concepto, lo entendía como que existe esa parte de energía que une el universo completo, pero no lo entendía muy bien hasta hace poco, en donde entendí un juego de matemáticas que estaba encontrando a través de lo que nos dan las enseñanzas de un hombre que se llamaba Nikola Tesla. Nikola Tesla nos decía que los números que estamos teniendo, entendiendo como los números importantes, la secuencia de los números del 1 al 9,
porque el cero no cuenta, porque es creación. Y más allá del 9 sí pueden existir los números, pero que en realidad, si nosotros después de que tenemos 2 dígitos empezamos a hacer las conversiones hacia 1, siempre vamos a tener estos 9 números. Entonces, del 1 al 9, los números se van a separar en 2 grandes bloques. Unos bloques que van a ser del contexto magnético, que es lo que finalmente crea todo lo que tenemos en este mundo, en la Tierra, y los otros números que van a ser dentro del contexto eléctrico. Y esto es un punto importante para Tesla, porque entonces nos estaba diciendo que el mundo que estamos viviendo tú y yo tiene grandes componentes, un componente magnético y un componente eléctrico. Pero cuando ves esas 2 series de números, resulta que existen otros números que no existen en ninguna de las 2 series. Y esos números son los números que finalmente son el famoso 369, que Tesla decía que son los números mágicos. Esto que te digo no es algo de Tesla. Tesla fue un gran científico, un gran físico, que ahora sabemos que tenía razón en muchas cosas, solamente que no era conveniente que se conociera lo que Tesla estaba haciendo en aquel momento. Pero Tesla toma conceptos muy antiguos que estaban trabajando los hombres del Renacimiento y hombres del Renacimiento tan importantes como Leonardo da Vinci, que usa esos números en las geometrías tan perfectas que nos dan las pinturas que Leonardo hace y muchos de los descubrimientos que Leonardo hace. Y entonces te preguntarás, ¿y Leonardo de dónde toma eso? ¿De dónde nace eso? Bueno, entonces él lo toma de otros que son los griegos, que son los antiguos griegos, en especial de Pitágoras y de toda su escuela pitagórica, que nos habla sobre esos mismos números. Pero cuando estudias a Pitágoras, te das cuenta que Pitágoras no lo toma del conocimiento griego, sino del conocimiento griego, sino lo toma del conocimiento egipcio. Y necesariamente los egipcios te remiten a una de las estructuras geométricas y numéricas más interesantes que viene siendo la Gran Pirámide. Y parece que después cuando conoces lo que los griegos dicen, ese conocimiento ni siquiera viene de los egipcios, sino viene también de una civilización más antigua que el mismo Aristóteles estaba denominando como la civilización atlante. Y ahí las cosas ya se empiezan a poner como interesantes, porque si la civilización atlante de repente en realidad existe, o existió la civilización atlante, entonces ahora hay más allá de los atlantes y son de los lémures. Y entonces estás hablando entonces ahora de conceptos muy altos, de enseñanzas muy antiguas. Pero independientemente de donde venga, lo que aprendí recientemente es que efectivamente toda la creación, la secuencia Fibonacci, la secuencia Fibonacci, la geometría sagrada que estamos teniendo, está dada por la secuencia numérica de la cadena electromagnética que desea Nikola Tesla. Pero parece ser que a nivel del universo, el universo no sigue necesariamente los principios de esa cadena electromagnética, porque finalmente conocemos hoy que mucho de eso está influida por el campo gravitacional que influye en cada uno de los planetas, pero que sí existe esa secuencia numérica del 369 que llaman el famoso código divino. Es decir, eso es la parte que une a todo el universo porque se rige a través de eso. Y al momento de que tengo eso, entonces lo que me enseñaron mis amiguitos azules tiene una gran realidad y una gran razón. El universo completo se está uniendo a través de toda una secuencia numérica que al momento de repetirse, se repite en las partes que nosotros conocemos del universo y da la creación del universo. Y que si hablas de lo que estás viendo aquí en este planeta, esa secuencia que está dándose por la secuencia de Fibonacci nos da la creación de todas las cosas que vemos en la naturaleza. Y entonces regresamos al ejemplo que te estaba diciendo. Si esto es cierto, entonces hay otro de los principios herméticos. Ahora nos vamos a remitir a las enseñanzas griegas que vienen de las enseñanzas egipcias, donde dicen que todo como es adentro es afuera. Y esto también tiene un sustento en la matemática y en el proceso de la física. ¿Por qué? Porque resulta ser que conocimos algo que se van a estar ya denominando como los fractales. Los fractales significa que nosotros podemos identificar unas secuencias numéricas de lo que está pasando en la naturaleza, en donde si tú agarras, por ejemplo, una flor completa, por ejemplo, un girasol,
esa secuencia que está teniendo el girasol está repitiéndose si lo ves más detenidamente en la parte central de lo que viene siendo el girasol. Y que si tú analizas una parte más chiquita del girasol al microscopio, se parece al girasol completo que estamos teniendo. No sé si has visto en internet cómo de repente existen como esas grandes analogías en donde de repente te muestran un ojo humano con el iris y luego te muestran la galaxia que se llama el ojo de Dios y resulta que se parecen muchísimo. Parece que la vista propia del ojo se parece a la vista telescópica de la galaxia. Y entonces entendemos con esta secuencia fractálica y luego los matemáticos que encuentran esas secuencias y luego los grandes artistas que han encontrado esa secuencia de Fibonacci, que si tú encuentras la secuencia de una flor, entonces al ver una pequeña parte de la flor, puedes imaginarte la flor completa. Es decir, resulta ser que una partecita, una célula de esa flor, se parece en completo o tiene todo lo que la flor completa tiene. Y entonces resulta que si vamos sobre de esa cosa, que en realidad todo lo que estemos viviendo es una gran secuencia fractálica y que lo pequeñito nos puede dar lo grandote, entonces, lo que estaba diciendo el Maestro Jesús y lo que te dicen muchas de las religiones que somos hermanos, entonces cobra un verdadero sentido y ya no está hablando sobre un sentido de tipo teológico, sino un sentido netamente a nivel del proceso físico. Y eso es lo que también dicen los amiguitos azules. Todo lo que se está encontrando en el universo no tiene muchos procesos metafísicos, sino son procesos físicos que en este momento no alcanzan a comprender porque su ciencia y su entendimiento no alcanza a dar para más. Pero si vamos desde esa parte, si nosotros somos una pequeña parte de la creación y nosotros como estructuras también seguimos esas secuencias numéricas de Fibonacci, entonces puedes entender que en realidad la creación se encuentra contigo y que eso mismo que pasa contigo está pasando con tu hermano. ¿Y por qué pasa con tu hermano? Porque somos parte de la misma estructura que estamos teniendo. Y entonces, ahora viene otro concepto de otros grandes científicos y grandes hombres que ya no se encontraron tan lejos, sino que se encontraron muy cerca aquí y que eran los famosos mayas. Los famosos mayas tienen un concepto importante y ese concepto importante que los mayas tienen lo estaban llamando en aquella frase que se denominó Inlakesh o Alakesh. No, Inlakesh y Alakesh. Este fue un concepto muy importante hace algunos años, cuando los que estuvimos viviendo ese proceso en el 2012 empezamos a hablar en las profecías mayas sobre lo que significaba el redescubrimiento de esa profecía maya y que como muchas de las cosas que han estado pasando de repente se malinterpretan y las toman como una cuestión de moda. ¿Y por qué fue cuestión de moda? Bueno, porque los mayas estaban hablando en una de sus grandes estelas que el mundo se iba a acabar hacia el año 2012. Los mayas no decían necesariamente que se acababa el mundo, sino que se acababa un ciclo. Y ese ciclo es el que estaban denominando como el gran Bactum. Se acababa un Bactum para empezar otro Bactum. Pero junto con esa profecía, empezamos a entender esa frase muy trillada durante algunos años de los mayas, que era In Lakesh, que significaba en el saludo, tú eres mi otro yo. Y fíjate lo que está significando ese entendimiento del maya. El maya, al momento que te dice, tú eres mi otro yo, es que identifica en la otra persona a una parte de ti que estás teniendo. Y entonces, esto que está diciendo el curso de milagros es algo muy, muy, muy importante, porque entonces nos da también esa razón. Si somos fractales unos del otro, si nos identificamos en el uno con el otro, entonces todo lo que está hacia afuera, mi hermano, está significando una forma en la cual tú estás teniendo la oportunidad magnífica para poder aprender y para poder entender. Y eso es algo que a mí me ha costado mucho trabajo y me ha costado también muchos años poderlo entender. Debo de decir que a pesar de que yo sentía o pensaba que tenía un gran entendimiento sobre muchas cosas, la verdad es que poco a poco me doy dando cuenta cada vez que no es así. Cada vez me doy cuenta que
tengo muchas cosas todavía que estar aprendiendo y que poder estar aplicando. Pero la realidad es esa. O sea, dicen también, otra de estas de estos grandes contextos, que las personas que se encuentran frente a ti son como grandes espejos. Y ese es un concepto metafísico mezclado con una gran parte de proceso psicológico, un proceso metafísico en el cual te están diciendo, en pocas palabras, que lo que te choca, te checa. Eso es como un concepto de señora muy fresa para poder explicar esto. Pero un concepto más psicológico podría ser en el hecho de que en realidad las cosas que estás viendo hacia afuera en realidad están hablando de ti, nada más que es importante que las identifiques como tuyas. Es decir, si lo que estás viendo hacia allá afuera te está causando una molestia, en realidad date cuenta que la molestia no es por la persona que se encuentra acá, sino por la forma en la que tú estás percibiendo a la persona, las características o condiciones que tú percibes con esa persona y que te hacen entender que estamos desde ese contexto. Cuando tenemos eso, esa parte, llegamos entonces al otro entendimiento de lo que también significa el curso de milagros, que significa crea tu vida y que también eso nos lo están diciendo muchas cosas. Chaparrita, ah, perdón, es que se nos metió un colibrí. Siempre tenemos colibrís aquí en la casa y ahorita tuvimos una visita. Entonces, esa parte es importante y esa parte es importante porque nos está diciendo entonces que en realidad lo que puede cambiar no se encuentra afuera, se encuentra dentro de ti. Y cuando estamos hablando en este contexto en específico, cuando tienes una persona que algo que estás viendo allá afuera te está molestando de ella, tú no vas a cambiar lo que la otra persona haga. Eso sería una tontería. Sería como que quisieras meterte en los zapatos de esa persona, cambiar a esa persona, modificar a la persona. Y la realidad es algo que es desgastante y que no te va a llevar a ningún lado porque no va a pasar. Eso simple y sencillamente no va a pasar. ¿A quién es al único que sí puedes cambiar? Y cambiarlo significa tu forma de pensar y de reaccionar frente a las cosas que están hacia afuera. ¿Y con quién lo puedes hacer? Lo puedes hacer contigo mismo. Y entonces cuando haces eso, entonces sí todo el mundo se empieza a crear. Y entiende que el mundo no se encuentra afuera, se encuentra dentro de ti. Y entonces, ahora sí, tiene una razón de ser lo que está diciendo el curso de milagros. Cuando crucificas a otro, es decir, cuando juzgas al otro, no estás juzgando en realidad al otro, porque es un fractal de ti mismo y un fractal de ti mismo significa una imagen y una proyección como holográfica de lo que eres. Y en realidad al único que estás crucificando es a ti, al que estás juzgando, al que estás teniendo en ese concepto, eres finalmente a ti. Por eso dicen tanto como es adentro, es afuera. Creo que eso es lo que yo he estado entendiendo a lo largo de estos años. Y te lo digo años porque tengo que apenas me estoy como llegando a ese entendimiento después de tantas cosas y de tantas cosas que yo decía que podía entender. Y la realidad es que no es así. Todavía me estoy dando cuenta de que sigo aprendiendo muchas cosas más. Y fíjate cómo a través de una idea hemos podido explorar todo un gran bagaje de conocimientos que están y que nos están llevando a que algo que parece muy filosófico, muy religioso, muy intangible, la realidad es que tiene sustento y muchas estructuras que son reales y que lo que estamos viendo, mi hermano, ni siquiera es parte de un mundo de entendimiento y de descubrimiento nuevo, sino que tenemos tantos años como dice la canción, tantos siglos, tanto espacio, en que ya está todo esto aquí. Lo único que necesitamos es finalmente darnos cuenta que están las cosas ahí. Pues no sé si hay algo más que podamos compartir, si tienes algo que comentar, te leo con gusto en los comentarios. Si no es así, pues finalmente no me queda más que agradecerte por estar conmigo esta noche aquí en un curso de Milagros Guanajuato. Un placer, como siempre, estar contigo. Soy Juan Francisco. Nos vemos la siguiente semana, el viernes, alrededor de las 8 de la noche. Sigan con nosotros aquí en un curso de Milagros Guanajuato. Sabe que ha sido un esfuerzo importante de la gran parte de nosotros que estamos compartiendo contigo. Ojalá que le pueda ayudar a alguien
y que si en verdad crees que esta charla que estás escuchando le ayuda o te suma a tu vida y le puedes sumar a alguien más, por favor compártela. Lo importante es que cada vez podamos estar llegando a más personas. Algo también importante que yo siempre he estado repitiendo mucho, por una enseñanza que hace muchos años entendí es, lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Es decir, lo que nosotros somos como los que estamos compartiendo contigo, finalmente somos seres muy imperfectos. Yo me doy como un ser muy imperfecto, pero tal vez hay muchas cosas que pueden ser muy importantes. El mensaje puede ser importante y eso es lo importante que hay que estar quedándose y poder compartir con los demás. No la persona que soy yo, no la persona que es ninguno de mis compañeros, sino si algo se puede sumar y puede aportarle a la humanidad y a tu vida, eso es lo que se tiene que quedar. Pues no me queda más que agradecerte. Ten una muy buena noche. Que siga este tiempo lluvioso, que sigamos con más bendiciones de lluvia, porque nos falta la vida. Permitamos que las emociones también a nivel energético se puedan estar limpiando. Y pues muchas gracias finalmente por estar aquí. Un abrazo y nos vemos la semana que entra. Hasta luego.